Queridos hermanos, hemos escuchado en el texto del Evangelio, además de la predicación de Jesús y este milagro de la pesca milagrosa, la primer pesca milagrosa, el llamado a Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles predilectos de Jesús y que van a recibir de parte del Maestro un entrenamiento, podríamos decir así, particular. Y vemos en ellos, por tomar un punto de reflexión, lo que despierta este primer encuentro con Jesús. Se suele decir en la teología que la divinidad, que Dios, no solo en el cristianismo, en el judaísmo también y en general en todas las religiones, es un misterio tremendo. Y también, junto con ello, es un misterio fascinante. Un misterio porque es algo oculto, algo que no se puede abarcar, pero que se manifiesta de alguna manera. Y cuando se manifiesta, produce un misterio tremendo porque es la omnipotencia, la grandeza, el todopoderoso, el creador. Es Dios, ¿no? Lo cual no puede caber en ninguna inteligencia humana, ni en el cielo, ni en la tierra. Entonces, es un misterio tremendo. Y a la vez un misterio fascinante, un misterio que atrae. Pero como pasa a veces con el vértigo a la altura, cuando uno está en un abismo, a uno le da temor, ¿no es cierto?, ese abismo, y a la vez, muchas veces, lo atrae también. Por eso, como frente a esta manifestación de Jesús, de su divinidad, este maestro, como le dice Pedro, produce la primera reacción que produce el milagro, que ahí es donde se manifiesta, ¿no es cierto?, su divinidad, es temor, ¿no? Dice, el temor se había apoderado de él. Es el temor frente a lo grande, a lo incomprensible, a lo que no se puede, a lo omnipotente. El ángel, cuando se le aparece a la Virgen, ¿no es cierto?, le dice: no temas, María. Si le dice no temas, María, es porque María tuvo temor. No es el miedo sonso, ¿no es cierto?, ni el miedo así que a veces nosotros experimentamos, sino es un temor, ese temor de Dios, ese temor reverencial frente a lo grande, frente a lo que es inmenso. No temas. Entonces produce ese temor. Porque, ya digo, uno frente al omnipotente se ve tan pequeño, ¿no? Se dimensiona en su justa medida. Y dice que Pedro le dijo: aléjate de mí porque soy un pecador. Pero frente a la pureza de Dios, uno se ve tal cual es, ¿no es cierto? Se ve criatura frente al omnipotente, al creador, y se ve pecador frente al santo, al 3 veces santo, al Dios 3 veces santo. Por eso el misterio tremendo produce en el alma de Pedro ese temor que es saludable, es que era una persona sana, Pedro, espiritualmente hablando, y pecador porque reconoce su pecado. Justamente este médico divino lo que necesitaba, porque toda la humanidad estaba enferma, pero necesitaba sanar a los enfermos que se reconocían como tales. Tal vez por eso Jesús no fue a Jerusalén, esto es en el norte de la Palestina y en torno al lago de Genesaret, y ahí comienza su misión Jesús y su llamado. Porque ahí estaban los enfermos, los fariseos, pero que no reconocían por su soberbia su enfermedad. Este enfermo reconoce su enfermedad y por eso el médico divino lo llama. Un misterio tremendo, decíamos, que produce esto en el alma de Pedro, el temor, el reconocerse pecador, pero también un misterio fascinante, un misterio que atrae, un misterio que llama. Y por eso dice el texto que lo abandonaron todo y lo siguieron. Lo siguieron a Jesús, porque es algo que atrae. Si fuera un misterio tremendo solamente, uno huiría de Dios, vería como su pecado más grande que Dios, o sea, no tendría miedo de Dios y se escondería de Dios,
como Adán allí en el paraíso. Entonces, junto con ese misterio tremendo, Dios es un misterio fascinante, y por eso lo siguen. Pero de tal manera lo siguen que dice que lo abandonan todo, porque frente a esto tan grande no se puede dar algo, hay que dar todo, ¿no? Hay que dar todo. Bueno, en la Santa Misa nosotros revivimos también este misterio tremendo que es Dios mismo presente entre nosotros, con su acción salvífica, con su presencia especialmente en la Eucaristía, y ese misterio fascinante. Por eso la misa la comenzamos siempre pidiéndole perdón. No es una formalidad, llamémosla así, es una realidad. Uno comienza purificando su corazón, ¿no? Pidiendo el perdón de Dios para estar en la presencia de Dios. Por eso el sacerdote se purifica los dedos, digamos, antes de tocar, de consagrar la Eucaristía. Lávame de mi pecado, purifícame de mi culpa, ¿no? Lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Eso es lo que reza el sacerdote cuando se purifica los dedos. Porque no hay dedos, por más consagrados que estén, ¿no es cierto?, en el orden sagrado, que sean dignos, ¿eh? No soy digno de que entres en mi casa. Es un misterio tremendo. Y por eso nos reconocemos pecadores. Pero junto con eso es un misterio fascinante. Y por eso lo recibimos en la comunión. Por eso decimos, no soy digno, como Pedro, no soy digno, pero Él nos hace dignos. Entonces por eso nos podemos acercar a comulgar. Si no, no comulgaría nadie, ¿no? Ni el sacerdote mismo. Un misterio fascinante que nos llama a seguirlo espiritualmente. Comulgamos sacramentalmente o espiritualmente las personas que nos escuchan, ¿no es cierto?, que no pueden estar, que nos ven, ¿no?, y no pueden estar presentes físicamente aquí en el templo. Bueno, pidámosle la gracia entonces a la Santísima Virgen que nunca nos acostumbremos a las, entre comillas, cosas de Dios, a este mundo, ¿no? Viendo con la película El Gran Milagro, ¿no?, que muestra todo ese mundo sobrenatural que se da en torno a la Eucaristía, ¿no?, y que se da en torno a cada sacramento y se da en torno a cada alma. Que nunca nos acostumbremos y que siempre nos despierte ese asombro de decir cómo Dios está ahí, ¿no? Ese asombro, ese temor que nos haga llevar no considerándonos dignos, sino de pedirle perdón a Dios, pero junto con eso también, confiando en la misericordia de Dios, esa atracción, ¿no es cierto?, a seguirlo, cada uno con su propia vida. Que la Virgen entonces nos conceda participar con esas disposiciones del corazón de cada Santa Misa.